Vamos a entrar de lleno con nuestro siguiente invitado, que es el doctor Gustavo Larrea, candidato a la presidencia de la República por Democracia Sí, lista 20. Doctor, primero le consulto si me escucha. Buen día. Le escucho bien. Buen día, un gusto. Para mí es el gusto también. Le quiero decir que este diálogo lo compartirá también, lo compartiré con mi compañero Gustavo Jiménez, que está desde Exteriores. Doctor, ¿cómo Buenos marcha la días, campaña? doctor. La pre-campaña, Buen ¿cómo día. marcha? Bueno, avanzando, digamos, esta pre-campaña, trabajando, he visitado ya la gran mayoría de provincias. Hoy viajo a Esmeraldas y concluyo esta primera visita que ha estado centrada en dialogar con los medios de acción de cada provincia, de dialogar con los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional y de planificar acciones de trabajo de campaña hacia enero. Ha sido una visita grata, he estado en toda la Amazonía, en toda la sierra y en toda la costa ecuatoriana. ¿Cuál es la propuesta que tiene el doctor Gustavo Larrea en caso de llegar a ser presidente? La propuesta de cambio que necesita el país, porque en este momento el país está atravesando por una crisis primero de sanitaria, una crisis económica, una crisis de corrupción que vive el país. ¿Cuál es la propuesta que tiene el doctor Gustavo Larrea? Creo que es fundamental entender que son varios temas los que hay que enfrentar. El tema económico es básico. El desempleo que generó la pandemia, los problemas en el pago de las micro, pequeñas, medianas e incluso algunas empresas por la crisis económica tienen dificultades en pagar sus créditos y la ciudadanía, miles de niños, jóvenes han tenido que ser retirados de escuelas, colegios y universidades por falta de recursos para poder cumplir esos pagos. Tanto creo que es indispensable una reestructuración de las deudas de manera urgente. Creo que eso es vital para salir del problema lo más pronto. Sí, la gente tiene plazos de 2, 3 años. De lo contrario, pues la crisis continuará y el desempleo seguirá en ascenso. Creo que hay que tener una política económica de reactivación productiva. Es fundamental la reactivación y eso pasa por refinanciar las deudas. La reactivación productiva implica nuevas líneas de crédito en el país, de salir a buscar líneas de crédito para los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, no para endeudar al Estado, sino para traer crédito fresco que reactive la economía. Y no medidas recesivas. Creo que aumentar impuestos implicaría recesión económica y pensamos nosotros que lo que hay que hacer, lo menos que hay que hacer es aumentar impuestos, sino cobrar adecuadamente el impuesto a la IVA para cubrir un déficit fiscal que existe objetivamente. No es que no exista el déficit, lo hay y hay que cubrirlo el próximo año. Creo que las otras medidas son la ley que permita que la gente que sacó sus ahorros y sus capitales regrese al país. Hoy no lo hacen, tienen que pagar impuestos entre el 25 y 30% de impuestos. Si bajamos ese impuesto al 5%, hacemos atractivo traer capitales de ahorro. También hay que abrir las posibilidades de que la banca internacional venga al país, invierta en el Ecuador. Eso nos va a hacer bien porque va a haber recursos frescos para multiplicar la producción, que es la base de la economía. Y creo que hay que hacer un reconocimiento claro. El eje de la política económica debe ser la producción agropecuaria y agroindustrial. Lo demostró claramente la pandemia, no solo en la capacidad de atender a las familias ecuatorianas con alimentos, sino en el haber podido mantener las exportaciones agropecuarias, pesqueras y de camarón. Eso es muy importante, consolidarlo hacia futuro, incorporando valor agregado con un proceso agregado. En la lucha contra la corrupción, brevemente, creo que la pandemia esta de la corrupción tiene su coronavirus, y ese coronavirus es la ley de contratación pública, que es una ley que permite la corrupción, a más desde luego de la deshonestidad de funcionarios, pero esa deshonestidad, si tuviéramos una ley con candado, permitiría bajar y combatir estructuralmente la corrupción, y esto hay que hacerlo de manera urgente.
reformar la ley de educación, tanto la ley de educación media, la ley intercultural, la ley orgánica intercultural de educación, para volver a tener bachilleratos diversificados, técnico, adaptado a la realidad productiva, ambiental y cultural. No es posible que la producción esté de espaldas, la educación de espaldas a la producción. Miles de productores agropecuarios y no tenemos colegios de cerdos de camarón y pescadores y no tenemos colegios técnicos en esa área, ni institutos tecnológicos, ni universidades adaptadas a la realidad productiva del país. Ahí hay que hacer cambios de fondo en materia de educación. Correcto. Doctor, le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez para que continúe este diálogo. Gustavo. Doctor Larrea, buenos días. He escuchado decir a usted que el sentir ciudadano en este recorrido que está ya iniciando está ávido de un mensaje de esperanza, porque si bien es cierto la pandemia agudizó la situación que viven los ecuatorianos, y digo agudizó porque ya veníamos padeciendo de problemas serios en temas económicos en el país, y que bueno, pues este gobierno del cual usted goza de una amistad con el presidente actual, ha tratado pues como buen torero de salir al paso ahí en medio de la lid, ¿verdad? Porque se le han presentado un sinnúmero de problemas. Y los problemas van a continuar hasta fin de este periodo y el nuevo que viene, de llegar a usted a ganar las elecciones a la presidencia de la República. ¿Considera viable llegar a acuerdos y consensos con los sectores de empleados, de trabajadores y sectores sociales, que son los que están un poco como levantando los ánimos de la ciudadanía en general y que recogen lógicamente pues ese sentir de que no hay esperanza en el país? Así es, creo que hay un sentimiento de temor, de desilusión, de falta o desesperanza, y creo que hay que llevarle al país a un puerto seguro con certeza. Requieren diálogo. No podemos pretender salir de la crisis pagando o pretendiendo que la crisis lo paguen los que menos tienen. Eso es absurdo. Nosotros necesitamos un gobierno solidario que reactive la producción con equidad social, que reactive la producción y que esto no implique, por ejemplo, bajar salarios, sino mantener la actual situación salarial del país, mejorar los niveles de productividad y producción, sin duda alguna es necesario. Y esto hay que hacerlo en diálogo con todos los sectores sociales, desde luego, pero también con los productores del campo y la ciudad, con los distintos actores del sistema económico del país, con el sector agropecuario, pesquero, agroindustrial, de la construcción, el turismo, y los trabajadores de todo el país, los movimientos sociales también. El país no va a salir adelante si no empujamos el hombro, sacarle al país y llevarlo a un puerto seguro. Doctor, entonces, bajo ese pensamiento, deciden buscar a una economista guayaquileña de gran experiencia en el sector industrial y ganadero para apostar también desde la vicepresidencia con proyectos que beneficien a estos sectores. Así es. La prioridad estratégica de nuestro gobierno será fortalecer la producción agropecuaria y agroindustrial. Razón por la que nuestro movimiento escogió como candidata a la vicepresidencia de la República a Alexandra Peralta, experta en este tema y que contribuirá sin duda alguna a dar este salto histórico que el país requiere, que es fortalecer la producción agroindustrial. El país debió ser agroindustrial desde hace 60, 70 años atrás. Tenemos debe ser la producción agroindustrial y esto es muy simple. Una tonelada de atún no procesado frente a una tonelada de atún procesada y enlatada, la procesada y enlatada en el mercado mundial vale 5 o 6 veces más el precio. El caso del cacao y el chocolate es impresionante. Una tonelada de cacao frente a una tonelada de chocolate, la de chocolate tiene 12 veces más el precio.
y genera sin duda más empleo, genera encadenamientos productivos con la industria, con los servicios, con el comercio, con el transporte. De ahí la importancia de entender que ese es el eje de desarrollo del país, porque eso genera empleo, mejora las condiciones de vida de los ecuatorianos en cada uno de los cantones de la patria. Por lo tanto, por ahí vamos nosotros a conducir la política económica. Doctor Larrea, he escuchado atentamente a muchos candidatos a la presidencia que ofertan lo mismo, apoyar la agroindustria, al sector agrícola, al sector ganadero, y el siguiente paso sería darles créditos que la verdad, con un país tan endeudado y un país con serios indicios de endeudamiento por un buen tiempo, porque así lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que la economía va a estar muy de capa caída por un buen tiempo, no solo por el tema de la pandemia, sino por toda la situación que vive el mundo. Yo creería que son promesas que no tienen algo concreto. Por ejemplo, un agricultor que se va a dedicar solamente a producir, a sembrar y a producir, y no puede vender porque su producto como tal es en exceso y el mercado interno no le cubre esa necesidad. ¿A dónde más podemos llegar a ofertas que puedan dinamizar a este sector específicamente en temas de exportación o de producción hacia afuera, por ejemplo? El mundo necesita alimentos. La crisis de la pandemia nos ha permitido incluso incrementar las exportaciones agropecuarias de muchas áreas de la economía y debemos seguir incrementándolas. No solo la agricultura para abastecer el mercado interno, sino para multiplicar nuestras exportaciones. Y eso es clave hacerlo. Algunas candidaturas se han referido a esto, pero muchas de esas candidaturas tienen bloques parlamentarios que debieron haber impulsado la ley de desarrollo agropecuario del país, la ley de industrialización del agro, la ley de agroindustria. Y en este sentido, pues, le deben al país. Nosotros tenemos un claro compromiso de entender que el futuro del país va y nace desde nuestras raíces. No es posible inventarse modelos económicos. El modelo económico del país está trazado por su propia historia. Por eso el futuro desde nuestras raíces. De lo contrario, el país no podrá desarrollarse. Y desde luego que esto implica resolver problemas como mejorar el riego, tener una política de semilla mejorada para mejorar la calidad de la producción. Necesitamos políticas de comercialización tanto en el mercado interno como en el mercado mundial. Necesitamos una gran comercializadora de productos agropecuarios que permita que esta producción no se pierda y el sector agropecuario tenga precios de sustentación reales. Es necesaria, por lo tanto, una reforma integral del sistema productivo agropecuario en la nación. Y usted me decía, algunos candidatos también plantean algo parecido. Yo les diría a esos candidatos, ¿por qué no impulsar con sus bloques parlamentarios los cambios que el país requiere? Muy bien, gracias por la explicación. Vámonos ahora al tema de la salud. Doctor, ¿cómo piensa usted enfrentar la pandemia que se avisora estará con nosotros por lo menos un par de años más? Porque más allá de que presentan los científicos vacunas que están en proceso de aprobación, no hay todavía una claridad si esa vacuna va a servir o va a traer consecuencias posteriores. Entonces eso va a tener un proceso mínimo de un año más. ¿Cómo piensa usted enfrentar esta situación con una escuálida economía y una situación que afecta al mundo, económicamente hablando, luego de que inclusive muchos ministros, y no solamente hablo de nuestro ministro de Salud, sino, por ejemplo, el ministro de Salud de España ha cometido ciertos exabruptos, el ministro de Italia también ha lanzado por ahí algunos comentarios que han sido muy criticados, y hoy pues en el Ecuador nuestro ministro de Salud también lanza un comentario un poco, creo yo, no bien pensado, y la ciudadanía dice, estamos indefensos ahora hasta en la salud, porque no sabemos qué va a pasar. ¿Quién nos va a defender con el tema de la pandemia en los próximos años? Sí, de acuerdo contigo de que exabruptos de esa naturaleza no contribuyen a generar un clima de confianza.
y el sector médico del país ha hecho una protesta generalizada por las expresiones del ministro de decir que los médicos se llevaron el contagio a los hospitales. Evidentemente los médicos estuvieron en la primera línea conjuntamente con el personal sanitario, enfermeras y en general todo el personal, enfrentando una de las peores crisis sanitarias que hemos vivido en la historia, no solo del país, sino de la humanidad. En este sentido, mantener las medidas de bioseguridad son indispensables. El proceso de recuperación económica que estamos ya viviendo y que nos deja un ejemplo claro. La producción agropecuaria no paró, el país mantuvo y mantiene sus exportaciones agropecuarias. Esto nos señala un claro camino de futuro. Pero la pandemia también implica cambios en la política de salud pública. Hay que fortalecer los subcentros de salud. Fue un error grave haber debilitado el sistema preventivo de salud y curativo básico. Se despidieron a médicos epidemiologistas del Ministerio de Salud en los años 2012, 2013, porque consideraron de que no eran necesarios. Hoy la pandemia nos demuestra que los subcentros de salud son indispensables y el sistema epidemiológico igual. Si hubiésemos tenido el sistema de subcentros habilitado, la gente no hubiera tenido la necesidad de irse a hacer la prueba en los hospitales y ha contagiado mucha gente que se contagió en el sistema de salud. En este sentido, fortalecer el sistema de atención primaria de salud indispensable para esta pandemia y para los problemas de salud y sanidad que en el futuro enfrentaremos. En este sentido, creo que ese es un paso importante y clave. El otro es tener apertura. El momento en que tengamos ya vacunas, y parece que tendremos las primeras vacunas para los primeros meses del próximo año, no cerrarnos a la posibilidad de que los laboratorios importen directamente vacunas y no creer que solo el Estado lo debe hacer, porque de esa manera no logramos y no lograremos tener vacunas de manera rápida en el país. Y lo que se requiere es tener un sistema de vacunación rápida para los primeros meses del próximo año. En este sentido, el Ministerio de Salud y el ministro aquí habla de acuerdos internacionales para vacunas. Sin embargo, más allá del tema de las vacunas, que es muy importante hacia futuro, la pandemia no se ha vencido aún. No podemos relajar las medidas de bioseguridad. Es necesario mantener estas medidas. Ya lo estamos viendo ahora en Europa. España tuvo que entrar nuevamente a un confinamiento masivo. Si es que no respetamos las medidas de bioseguridad, en el país vamos a tener que entrar nuevamente en un confinamiento. Política de salud pública no es solo la política hospitalaria, es necesaria la salud preventiva y la epidemiología como ejes de la política de salud pública. Muy bien, doctor. A eso hay que sumarle también un poco rescatar al Seguro Social, porque está presentando muy serios problemas en temas administrativos y que viene pues de un manejo mañoso desde hace mucho tiempo atrás. En todo caso, quiero saltarme, antes de darle paso a Jaime, a un tema en particular. El presidente de la República ha manifestado, pues, luego de haber tomado decisiones muy duras en la separación de servidores públicos para un poco bajar el déficit fiscal, ayudar un poco al gobierno a mantener la administración pública, luego de tomar esa decisión de desvincular a tantos servidores públicos, dice que el país está en una mejora y están recuperándose los puestos de trabajo nuevamente. ¿Usted considera que eso es tan cierto? Yo creo que las cifras dadas por el ministro de Trabajo son cifras alegres, es decir, contrastan con las cifras del propio INE, es decir, no son compatibles esas cifras con la realidad del país. Me parece que sí hay un proceso de reactivación, pero que ese proceso todavía falta mucho como para anunciar que hemos recuperado eso no es verdad. La realidad contrasta con esas cifras. Hay que trabajar duro en recuperar el empleo. Y no se va a recuperar el empleo si no existe una política de flexibilización de los créditos. Me explico. Lo que se llamaba central de riesgos, que ahora le pusieron otro nombre, que es exactamente lo mismo, hace que gente que se ha atrasado en el pago de sus tarjetas de crédito
deja de ser sujeto de crédito. Esto es absurdo. Creer manejar las finanzas nacionales y la economía nacional con las mismas reglas de antes de la pandemia es un error. Hay que flexibilizar esas reglas. Hay que bajar los requisitos para que alguien esté en la central de riesgos, para que esté la menor cantidad posible de gente en la central de riesgos. Gente que se endeudó y ya pagó la deuda, ¿por qué sigue en la central de riesgos? No tiene sentido. Hay que habilitar a esas familias y a esas personas para que puedan reactivar sus negocios, reactivar la producción, el comercio, reactivar mismo. Tiene enormes problemas de endeudamiento. Hay ahí necesidad diría yo, de flexibilizar. El gobierno anunció un programa que sonaba muy interesante y que suena muy interesante, Reactívate, con créditos de menos del 5%. Ese programa lamentablemente no ha llegado masivamente a los empresarios, a los pequeños, medianos empresarios del país. Es un programa con muchas dificultades para obtener crédito. Las cámaras de pequeña y mediana industria del país se quejan de que este programa no les da acceso al crédito. Necesitamos más recursos para esas líneas de crédito y más flexibilidad para entender que el problema de la pandemia requiere refinanciamiento de las deudas y requiere capital fresco. En este sentido, creo que los anuncios son alegres. Muy bien, yo le agradezco, doctor Gustavo Larrea, por contestar a mis preguntas. Le doy paso a Jaime en estudios para que continúe con más inquietud. Gracias Gustavo. Doctor, ¿cuál es su criterio sobre el manejo de la política económica del actual gobierno? Que no tuvo sentido de urgencia, que debió haber hecho la reforma económica hace 3 años, que hace 3 años necesitábamos una ley de inversión, que esa ley de inversión está atrasada, una ley de inversión que permita que la banca internacional retorne al país porque ya estuvo en el país, que traiga capitales frescos, que contribuya a bajar los costos financieros, la tasa de interés. Le requerimos la repatriación de capitales y ahorros de ecuatorianos que viven fuera del país o que sacaron sus dineros en la época del 2010-2012 por temor a la ley de herencia y a la ley de plusvalía, por temor a la confiscación de sus bienes. Y esos dineros ahora para retornar pagan impuestos del 25 al 30%. Eso va más del 5% para que sea atractivo que esos capitales y estos ahorros retornen al país. Se necesitaba construir una autopista de desarrollo económico que supere esta carretera llena de trabas, quebradas, llena de baches que impiden que la economía fluya. Hay que hacer, esa reforma era indispensable hacerla. Había que renegociar la deuda externa ya desde hace 3 años, tanto con los tenedores privados, con los multilaterales y con los bancos estatales del mundo a los que el país le debe, como por ejemplo varios países asiáticos, la misma Estados Unidos y Europa. Esa renegociación se demoró mucho y yo creo que había que ponerle el acelerador en una reforma económica integral que permita que el eje del desarrollo del país sea la producción agrícola y agroindustrial. Debimos pasar a ser un país agroindustrial y sentar las bases para eso. Creo que esa es la reforma que falta, que fue indispensable hacer en los próximos meses. Doctor, ¿usted respetaría los acuerdos que ha firmado este gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que incluso implican imposiciones en el caso de hacer una reforma tributaria y subir el IVA de una manera progresiva? A ver, yo creo que el diagnóstico de que el presupuesto del Estado está desfinanciado es un diagnóstico en el que vamos a coincidir todos, porque no es un tema de qué política hace, sino cuál es la realidad. Y la realidad es que hay menos ingresos ahora y que los gastos no han disminuido. Y que es evidente que hay que obtener nuevos ingresos. El FMI recomienda en esos nuevos ingresos subir los impuestos, específicamente el IVA. Y esa es una medida recesiva. Yo creo que la economía y la política económica debe ser una política de reactivación productiva, de reactivación económica, y no con el aumento del impuesto al valor agregado, el 3% al circulante, vas a tener una restricción del mercado y no vas a ampliar el mercado. Por lo tanto, lo que a nuestro juicio se debe hacer es dar mejor los impuestos. La evasión tributaria en nuestro país supera los 5.000 millones de dólares de largo. Recuperar una parte de eso permitiría cubrir al menos el hueco fiscal
y permitiría no aumentar el IVA. Creo que ese tipo de medidas no son adecuadas. Hay que tener medidas de reactivación económica y no de recesión. Y debemos apuntalar ahí la economía, porque eso genera empleo, dinamiza la economía y no mantiene un país que al contrario se contrae la economía, genera desempleo. Esa es mi discrepancia con el planteamiento del fondo. Sin embargo, creo que hay que conversar con el Fondo Monetario, hay que plantear un plan de reestructuración económica viable y que reactive la producción, que reactive el empleo. Por habernos dado este espacio para conversar sobre temas de campaña y temas de la política económica del país. Bueno, en fin, una variedad de temas aquí en este espacio. Muchísimas gracias y un muy buen día. Gracias al doctor Gustavo Larrea, candidato a la presidencia de la República por Democracia Sí.